Hola a todos, en este corto video vamos a explorar lo que significan las sumas de Riemann y cómo las vamos a estar utilizando como una primera aproximación a las integrales definidas. Entonces vamos a trabajar sobre ello, vamos a construir estas sumas y vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica. Entonces vamos a arrancar con una definición. Entonces, dada una función f, lo que vamos a hacer es definir la integral definida. Entonces, esto va a ser como el primer tipo de integrales que vamos a hacer. Y cuando pensemos en integral definida, lo más importante siempre es pensar en la parte de áreas. ¿Por qué? Porque la integral definida de una función f, entonces es el área bajo la curva que forma f. Entonces vamos a ver cómo se ve esto. Entonces, si yo quiero calcular el área que forma esta función, yo lo que voy a hacer es, listo, miro cada una de mis áreas y las voy sumando entre sí. Entonces, obsérvense que aquí cuando estamos arriba pues las dejamos quietas, pero aquí le ponemos un menos. ¿Por qué? Porque cuando estemos haciendo los cálculos nos va a dar un número negativo aquí abajo, porque pues está por debajo del eje X. Entonces lo que hacemos es cambiarlo con este menos para que quede algo positivo y pues que el área nos dé siempre un número positivo. Y listo. Entonces la cuestión ahora es ¿cómo vamos a calcular estas áreas? Entonces la primera aproximación que vamos a tener en este curso va a ser, vamos a aproximar, y a partir de esa aproximación que hacemos la vamos a volver una buena aproximación y ya con eso tendremos como el área. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a aproximar? Entonces lo que vamos a hacer es partir el intervalo sobre el que estamos trabajando, en este caso AB, lo vamos a partir en algunos pedazos. Por ejemplo, aquí lo partí en 5 pedazos, y lo que va a hacer es decir, listo, voy a armar estos rectángulos, y yo sé calcular áreas de rectángulo, recordemos que es base por altura, y entonces pues el área total que va a ser pues la suma de las áreas de cada uno de los pedacitos, ¿no? Bien, entonces obviamente esto no es preciso. Si se fijan, aquí hay cositas que se salen, cositas que se entran, entonces no es algo preciso, pero podemos volverlo más preciso. Una forma de hacerlo es, primero, hacer más pedacitos. Entonces aquí por ejemplo hay 10 pedacitos, nos sale esta cosa. Aquí digamos hay 30 pedacitos, sale esto, y fíjense que aquí se nos vaya reduciendo un poquitico, se nos vuelve más pequeño lo que está por fuera. Y ahora cuando tenemos digamos 50 ya es muy pequeño lo que está por fuera. Entonces esto lo que nos dice es que tal vez vaya a haber metido un límite y pues a la final sí va a ser así. Y otra forma de volverlo más preciso es cambiar el lugar donde corto, donde armo mis triángulos. Entonces por ejemplo, mis rectángulos, qué pena. Entonces este rectángulo lo armé pues partiendo de estos puntos de la función. Pero ¿qué pasa si ahora yo parto, digamos, de la izquierda? Es decir, miré mi valor A, lo fui mirando aquí arriba, el siguiente, lo fui mirando a la izquierda. También yo puedo partirlo en el medio, y fíjense que aquí tal vez da una mejor aproximación. Y por último, lo puedo mirar por la derecha, como lo estábamos haciendo ahorita. Entonces, si yo lo cambio, puedo jugar un poquitico sobre eso. Estos son los que vamos a llamar los puntos de muestra, o los puntos que yo voy a usar como para armar las alturas de mi función, porque ya digamos la base la va a tener de algún modo, y lo que quiero es la altura que me ayuda a hacer como lo mejor posible. Entonces esto aún no lo tengo muy formalizado, entonces vamos a empezar a formalizarlo un poco más. Algo que quiero que notemos antes de eso es que la notación nos puede ayudar a pensarlo. Entonces cuando pensemos en el extremo izquierdo vamos a manejar esta notación de la palabra left. Cuando estemos en los puntos medios la vamos a pensar como middle, y cuando estemos en la derecha vamos a pensar como right. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se formaliza esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos nuestra función continua, la pido continua como para que no haya ningún problema. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Queremos dividir el intervalo AB en n subintervalos. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Con cuánto va a medir cada pedazo? Entonces, para saber esto, lo que vamos a hacer es esto: restar los extremos y lo dividimos entre la cantidad de pedazos que queremos armar. Y vamos a también ver cuáles son los extremos. Digamos, si estoy aquí parado en este pedacito, entonces este va a ser un x sub i, este va a ser x sub i más 1. ¿Y cómo se van a calcular? Entonces vamos a calcularlo con el valor a como base, como un primer corrimiento. Y lo que vamos a hacer es multiplicar i por el valor de delta x. Entonces fíjense que cuando i es igual a 0, vamos a llegar a, y cuando i es igual a n, vamos a llegar al valor b.
Bien, entonces para hacer la aproximación, como les dije, vamos a obtener, digamos, tres formas de hacerlo. Entonces la primera forma va a ser usando los extremos a la izquierda, que va a ser nuestra ln de left. ¿Y cómo se va a hacer? Entonces vamos a coger nuestra función. Entonces esta va a ser nuestra altura, digamos, y esta de acá va a ser nuestra base. De hecho, fíjense que en todos la base va a ser la misma. Nuestra altura, ¿cómo va a ser? Entonces vamos a coger el punto que está trabajándose. Vamos a coger x sub i menos 1, para, de modo tal que arranquemos el 0 y terminemos en b menos 1, que sería como en el anterior a b, qué pena, que sería como la forma de llegar como a las partes de la izquierda. Si queremos llegar a los medios, entonces lo que vamos a hacer es primero calcular el punto medio, que es de hecho esta fórmula acá. Vemos qué valor da la función en esa parte y lo multiplicamos por delta x. Y finalmente, si queremos trabajar por la derecha, lo que vamos a hacer es trabajar con x sub i normalito, y fíjense que aquí arrancamos en 1 y terminamos en xn. Y listo. Entonces, ¿cómo se va a ver? Entonces, digamos, por ejemplo, en n igual a 4, para esta función f, entonces si quiero ver los L sub 4, lo que va a hacer es armar 4 subintervalos, como está aquí. Cada uno mide delta x, y las alturas son fx0, fx1, fx2 y fx3. Y eso va a ser lo que vamos a empezar a sumar aquí. Menos i. Entonces, si queremos trabajar con los puntos medios, aquí los voy a anotar en esta explicación con estrellita cuando ya puntos medios. Entonces lo que vamos a hacer es mirar cuáles son esos puntos medios, vemos la función en esos puntos medios y multiplicamos por lo que mide cada una de las bases. Y de igual modo cuando pasemos en la derecha, entonces si estamos en la derecha, miramos cuánto mide los intervalos, que sería en este caso delta x, y multiplicamos por las alturas, que las vamos a tomar a la derecha. Por eso es que arrancamos desde i igual a 1. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Nuestra integral en realidad, ¿qué va a ser? Va a ser un límite. Entonces va a ser el límite cuando n tiende a infinito de cualquiera de estas cantidades, de L sub n, de m sub n o de r sub n. Normalmente lo que vamos a manejar es siempre r sub n, pero los ejercicios nos pueden pedir otro tipo de valores. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacerlo en una función concreta. Entonces, ¿qué me piden? Se me pide estimar el área, o sea, vamos a hacer un estimado, no vamos a hacer el valor real, bajo la curva tal, sobre este intervalo, el intervalo menos 1, 2, usando 3 subintervalos y los puntos medios. Entonces, quiero que noten algo, y es que aquí ya hice una partecita y es extraer de mi problema lo que necesito. Entonces, si estoy trabajando sobre este intervalo, entonces ya puedo identificar quién va a ser mi A, quién va a ser mi B. Los subintervalos son los que me van a dar quién va a ser mi N. Y los puntos medios, lo que me va a decir es cuál de las tres fórmulas es la que voy a usar. Entonces, lo primero que va a hacer es algo que yo llamé encontrar los ingredientes. Entonces, encontrar los ingredientes es ver cuánto mide cada uno de mis subintervalos y cuáles son los extremos de mis intervalos. Y cuáles van a ser los puntos que voy a estar utilizando para mis cálculos. Entonces, aquí vamos a calcular primero qué nos mide cada intervalo. Entonces, delta x, recordemos que la fórmula era esta, b menos a sobre n. Entonces cojo mi b, cojo mi a y mi n, lo reemplazo en mi fórmula y hago mis cálculos. Entonces aquí me quedaría 2 más 1, que nos da 3, y pues que a la final esto nos va a dar 1. Entonces, ¿qué me dice esto? Que cada uno de los intervalos que voy a coger mide una unidad. Ahora, vamos a trabajar con los extremos. Entonces, en general no tengo que calcular todos los extremos desde el 0 hasta el n, pero como estamos trabajando con puntos medios, aquí sí nos va a tocar hacer. Entonces, recordemos la definición. Entonces, para cada uno de los extremos x sub i, lo que hacemos es manejar esta fórmula y vamos reemplazando el i correspondiente. Entonces, cuando i vale 0, al hacer los cálculos nos va a dar menos 1. Cuando i vale 1 nos da 0. Cuando i vale 2 nos da 1. Y cuando i vale 3 nos da 2. Entonces, estos son mis extremos, pero no van a ser los puntos que nos va a dar las alturas, por lo que estamos trabajando con puntos medios. Como queremos los puntos medios, vamos a calcular el punto medio entre cada uno de los pedacitos de los extremos. Entonces, aquí vamos a calcular este primer punto medio, que sería x1 estrella. Aquí x2 estrella con estos dos. Y aquí con esos últimos dos, x3. Entonces, con la fórmula que tenemos arriba, entonces va a ser x0 más x1, que nos va a dar menos 1 más 0, que nos da menos 1 medio. x1 más x2, que sería 0 más 1, que nos va a dar 1 medio. Y finalmente, obtenemos 3 medios. Vamos a ver cómo se ve esto en la gráfica. Entonces, tengo aquí mi gráfica de f de x igual a 1 más x cuadrado. Que recordemos que es un desplazamiento hacia arriba de la función.
¿Y qué vamos a hacer? Entonces aquí están mis valores, x0, x1, x2, x3. Y pues esto me armó mis zonas, mis divisiones. Cada una de estas mide 1, ¿cierto? O sea, es decir, estas cosas miden 1. Y por último, que tenemos las alturas. Entonces la altura es esta de acá. Que fíjense que la hallamos mirando qué valor tiene la función en menos un medio, qué valor va a tener la función en un medio y qué valor va a tener la función en 3 medios. ¿Listo? Entonces ya con esos valores, que ya los vamos a encontrar, podemos empezar a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar nuestra función en cada uno de los valores que vamos a estar utilizando para nuestras alturas. Entonces en este caso era menos un medio y 3 medios. Reemplazamos en esta función, hacemos nuestros cálculos y vamos a tener que en el primer punto, en menos un medio va a dar 5 cuartos, en el segundo 5 cuartos y en el tercero 13 cuartos. Entonces vamos a plantear la aproximación. Entonces como estamos trabajando con los puntos medios, aquí me equivoqué, aquí va a ser m sub 3, entonces va a ser esta aproximación de aquí y vamos a expandir esta suma usando la notación sigma que ya sabemos manejar. Entonces ya nos quedó de este modo. ¿Y qué va a pasar? Vamos a trabajar aquí estos valores. Aquí delta x nos da 1, no siempre va a ser 1, en otras ocasiones puede cambiar. Pero en este caso nos da estos valores. Entonces nos da aquí 5 cuartos y 13 cuartos, que fue lo que acabamos de calcular. Sumamos todas las cosas y nos va a dar aquí 23 cuartos. ¿Qué nos dice esto? Que si queremos aproximar utilizando los puntos medios, esta área bajo la curva, una aproximación usando 3 subintervalos nos va a dar 23 cuartos. Y bien, entonces eso es todo por ahora. Cualquier pregunta que tengan estoy súper pendiente, la podemos revisar juntos y muchas gracias por tu atención.